Buenas tardes, doctor. Hola, hola. Por favor, póngame su asistencia en el chat, si son tan gentiles. Y vamos a empezar ahora sí con la materia de inmunología, la primera parte de las generalidades. Y el otro día hablamos de la bibliografía, un poco del temario. Entonces, ahora vamos a hablar de la definición de inmunología y un poco de los antecedentes, así como las utilidades y algunas características de la inmunidad innata y, si nos da tiempo, de la inmunidad adaptativa, así como los elementos que forman parte de la inmunidad. Es en realidad es una especie de repaso, porque ustedes ya han visto inmunología en micro, han visto inmunología un poco en pato, entonces ya tienen alguna idea de estos elementos de los que vamos a ir hablando y que paulatinamente vamos a ir profundizando. Para empezar tenemos que definir inmunidad, y inmunidad viene de immunities, que significa protegido. Así que inmunidad implica protección. Y la inmunología será el estudio o tratado de la inmunidad, el área de la ciencia que se encarga de estudiar todos los mecanismos que nos van a permitir mantenernos saludables, mantenernos vivos. La inmunidad consiste hablando de inmunidad en nuestro cuerpo, ciertamente, esta inmunidad consiste en todos los elementos, sustancias, células, paredes, barreras que nos protegen en contra de las agresiones. Que conste que dije agresiones. No he dicho solamente microorganismos, porque si les hubiera preguntado, es muy probable que ustedes me hubieran dicho es la defensa, la inmunidad es la defensa frente a los microorganismos. Y no es así. No es solamente así. La inmunidad implica protección frente a cualquier cosa que nos pueda hacer algún tipo de daño, empezando por la piel. La piel es parte de la inmunidad innata. Las mucosas son parte de la inmunidad innata porque nos protegen de la entrada de cualquier sustancia o cualquier microorganismo que nos pueda agredir. La inmunidad implica también tanto la vigilancia exterior de cualquier agresor externo como de cualquier agresor interno. Y agresor interno me refiero a que la inmunidad también vigila el interior. Vigila alguna célula normal, alguna célula que de repente decide volverse tumoral, alguna célula que empieza a reaccionar de manera inapropiada y ataca lo propio. Así que el sistema inmune no solamente se encarga de defendernos frente a procesos infecciosos, sino también a otro tipo de agresiones, agentes tóxicos, y también evita la aparición de neoplasias, de procesos tumorales, benignos y malignos, y también nos ayuda al control de las enfermedades autoinmunes. Así que inmunidad es mucho más que la defensa frente a los microorganismos. Lo más llamativo siempre es que nos defiende frente a estas macromoléculas frente a las cuales monta algún tipo de reacción y trata de neutralizarlas o eliminarlas. Y frente a esta agresión que a veces el cuerpo intenta eliminar, frente a esta agresión que nuestras milicias inmunológicas intentan eliminar, en ocasiones se presentan algunas complicaciones, porque el sistema inmune destruye independientemente de lo que encuentre a su paso. El sistema inmune trata de eliminar al agresor independientemente de las consecuencias fisiológicas o patológicas que este proceso incluya. Si el sistema inmunológico ve una célula infectada, aunque sea su amiga, su brother, su sister, su best friend, la mata, porque está infectada. ¿Y por qué razón? Porque es un reservorio
es un reservorio de infección donde va a estar proliferando el virus y o la bacteria, lo que sea que esté infectado, y necesitamos eliminar la agresión de raíz. Imaginemos en un escenario mucho más agresivo, aunque es exactamente igual para mí, que nosotros identificamos los primeros pacientes con VIH y en lugar de averiguar qué onda, los matamos. Y listo. Se hubiera eliminado la enfermedad de fondo. Yo sé que suena muy agresivo, pero el sistema inmune es así. Hay una película que algunos de ustedes vieron el año pasado. Algunos de ustedes les pedí que vieran en bioquímica una película que se llama Epidemia. Si no la han visto, véanla. Es una película antigua de los 90s y bueno, habla de una epidemia, de una infección así parecida al ébola, una especie de fiebre hemorrágica que se origina en África. Y no sé, en los 70s crean esta enfermedad. Es una enfermedad creada por la humanidad, por un laboratorio como arma biológica, pero se les sale de control un poco el asunto. Y el caso es que se empieza a diseminar la enfermedad en una pequeña comunidad en África. ¿Qué hace el gobierno americano? Pues le lanza una bomba y destruye la comunidad y tan se acabó el problema. Listo, no pasó más nada. La enfermedad se quedó ahí, desapareció. Ahora, obviamente, aparece un monito que vive allá en el África, portador del virus y alguien de tantos que hay en el mundo decide que quiere un monito para su compañía, decide comprar un monito en el tráfico de animales y aparece ese monito infectado. Y de ahí para el real la infección se disemina y muere todo el mundo y bueno, ya todo un pancho dramático que es lo que hemos vivido ahora igualito. Igual en una parte de la película deciden que como la enfermedad la tienen así como que bordeada en una partecita de los Estados Unidos, en un pueblecillo de los Estados Unidos, deciden que lo van a bombardear porque no tienen otra opción, porque no hay la cura. Claro que como buena película gringa, 5 minutos antes del final, cuando ya están llegando las bombas y las están lanzando para destruir al mundo, bueno, a esa comunidad aparece mágicamente la vacuna. Pero lo que quiero que quede claro con esta pequeña reseña de esta película es que nuestro sistema inmunológico prefiere matar a algunas células infectadas que dejar que se disemine la enfermedad y pueda acabar matando al hospedero. Para el sistema inmune, lo más importante es mantener al hospedero íntegro, aunque tenga que sacrificar en el camino algunas celulitas. Ni modo, es parte de. Por eso habla de consecuencias fisiológicas o patológicas que se pueda generar durante el proceso de defensa frente a la agresión. ¿Alguien me puede dar un ejemplo sobre estas consecuencias fisiológicas o patológicas que la defensa inmunológica genera en el cuerpo? La fiebre. Ok, la fiebre. ¿Y qué complicación patológica puede tener la fiebre? Que a cierta temperatura las células de nuestro cuerpo también se mueren. Bueno, ok. Si hablamos, por ejemplo, de un niño de menos de 5 años, cuando sube la temperatura, hay un aumento en la excitabilidad neuronal y el niño puede convulsionar. Por ejemplo, pues, la fiebre, que es un mecanismo de defensa, que es un sistema de alerta corporal que intenta aumentar el metabolismo celular para poder reaccionar frente a los microorganismos y también tratar de alguna manera controlar o inhibir la actividad del agresor, puede eventualmente generar crisis convulsivas en niños. Esto solo es en niños, por favor. Las convulsiones febriles
solamente ocurren en niños y en niños de menos de 5 años. Después de 5 años, cuando alguien convulsiona y se asocia a fiebre, es por un proceso infeccioso seguramente a nivel cerebral, pero no por la fiebre. En los niños, el solo aumento de temperatura, niños sensibles, puede haber convulsiones y si las convulsiones son muy intensas, puede generar, ¿por qué no?, una cicatriz allá arriba en el coco y después desencadenar cuadros epilépticos, que no es lo habitual, ¿no? Generalmente convulsionan una vez y no convulsionan más, pero si vuelven a convulsionar, entonces ya hay que buscar alguna otra cosa. Otro ejemplo, además de la fiebre. Inflamación. La inflamación. La inflamación es fisiológica. La inflamación es parte de, o sea, me corto, me golpeo, me lastimo y me inflamo. ¿Y por qué me tengo que inflamar? ¿Cuál es la razón de la inflamación? ¿Por qué me inflamo? ¿Para qué me inflamo? Ustedes han visto inflamación en patología, entonces, saben las etapas, que si vasodilatación, que si aumento de la permeabilidad vascular, que si migración celular. ¿Para qué necesito todo esto? Pues necesito básicamente que lleguen muchas células a la zona de la agresión y eso lo voy a hacer incrementando la permeabilidad vascular y para eso tengo que vasodilatar. Y eso me permite que lleguen muchas células. Primero llegan neutrófilos, después aparecerán macrófagos, mastocitos que ya están por ahí ayudando en el proceso inflamatorio, se activará el sistema de complemento, todo eso para intentar minimizar el daño. El objetivo de la inflamación es minimizar el daño. En ocasiones, cuando la inflamación se perpetúa, cuando el fenómeno antigénico o el estímulo antigénico se perpetúa, el proceso inflamatorio de ser agudo pasa a volverse crónico y vamos a tener pacientes que tienen procesos inflamatorios crónicos y que eventualmente esta inflamación se va a convertir en fibrosis y vas a tener una limitación importante en la movilidad dependiendo del lugar donde se presente. Por ejemplo, si tenemos, no sé, una inflamación en el hígado por una hepatitis, si la afección se perpetúa, eventualmente ese hígado se puede volver cirrótico. Y eso pasa en hepatitis B o en hepatitis C. El sistema inmunológico empieza a defenderse, inflama y sigue tratando de eliminar al agresor. No lo consigue, pero él intenta, el sistema inmune intenta eliminar al agresor y en el intento de eliminar al agresor genera una inflamación crónica que acaba con fibrosis y destrucción de la función en el hígado. Y eso puede ocurrir en muchos otros lugares, articulaciones, pacientes con artritis, por ejemplo, artritis reumatoide, que se genera un proceso inflamatorio periarticular, eventualmente los ligamentos se rompen, la articulación se deforma, la articulación empieza a limitar su movilidad y el paciente tiene serios problemas, sobre todo en articulaciones pequeñas, seno de las manos, pero puede ocurrir en articulaciones grandes, una artritis séptica, por ejemplo, en rodilla o en cadera, maltratada también. Digo maltratada porque quizá no hicieron los lavados quirúrgicos correctos, el proceso infeccioso se perpetuó, el proceso inflamatorio se perpetúa igualmente y el sistema inmune tratando de eliminar al agresor destruye algunas otras células de nuestro cuerpo y genera complicaciones. Así que el sistema, otro ejemplo, algún ejemplo más vívido, más actual, más de coyuntura de esta respuesta inmune exagerada. ¿Quién me puede dar? Hipersensibilidad. Lo que pasa con algunos pacientes que tienen COVID en este momento, se dan muertes súbitas, por ejemplo, por una hiperreacción del sistema inmune porque reacciona demasiado y a veces mueren por eso. Ok, ciertamente. El sistema inmunológico en ocasiones, en el caso del COVID, genera un estado de hiperinflamación, sistémica mediada por interleucinas. ¿Qué interleucinas? La interleucina 1, la interleucina
6 y el factor de la necrosis tumoral. La interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de la necrosis tumoral. Estas sustancias generan un proceso inflamatorio sistémico, un estado de hiperinflamación que lleva al paciente a un estado de gravedad que en ocasiones puede ser mortal. No solo pasa en COVID, se los comenté ahora y bueno, lo comentamos ahora en COVID, pero este estado de hiperinflamación puede ocurrir en muchas enfermedades virales y autoinmunes. No es una cosa exclusiva del COVID, se ve en muchas enfermedades autoinmunes como el lupus, se ve también en muchas otras infecciones virales como el dengue y se ve también en tratamientos inmunológicos. A veces cuando aplicas algún tratamiento nuevo con anticuerpos monoclonales o células quiméricas, también se puede generar una hiperestimulación del sistema inmune con complicaciones que pueden ser muy graves. Así que de esto vamos a estar hablando todo el año, de qué mecanismos de protección utilizamos desde lo más superficial hasta algunos detalles moleculares que actualmente se están estudiando mucho precisamente para controlarlos. En el caso del COVID, existe un anticuerpo monoclonal, que es bueno que lo anoten, se llama tocilizumab. El tocilizumab es un inhibidor de la interleucina 6. Es un anticuerpo monoclonal que inhibe a la interleucina 6 y de esa manera inhibe el proceso inflamatorio. Y es uno de los pocos que está teniendo algún resultado interesante en la etapa de hiperinflamación en los pacientes más graves con COVID. No se usa al principio, se usa en la fase 3 de la enfermedad por COVID. Y el anakinra es otro medicamento creado con técnicas de DNA recombinante que bloquea el receptor de la interleucina 1 y que también está teniendo buenos resultados en algunos ensayos clínicos. Hay muchos otros que se han probado, pero estos dos son los que mejores resultados tienen. Que conste que no he hablado de ningún antiviral ahora, ¿no? Solo estoy hablando de anticuerpos monoclonales que van a bloquear a las interleucinas o medicamentos diseñados con técnicas de DNA recombinante que van a inhibir algún tipo de receptor de interleucinas y de esa forma voy a controlar el proceso inflamatorio sistémico. Incluso también hay anticuerpos monoclonales que se usan contra la interleucina 4 para procesos de alergia o asma, que en algunos lugares se están utilizando. Y así vamos a ir hablando de varias herramientas inmunoterapéuticas que se están probando. Obviamente son caras, pero son bastante útiles para la gente que tenga la posibilidad de conseguirlo o para la gente que tenga seguro y su seguro pueda conseguirle este tipo de tratamientos. Hay muchos, vamos a ir hablando mucho de estos tratamientos inmunoterápicos. Por si acaso cuando vean la terminación sumab, como tocilizumab, ipilimumab, eculizumab, cuando terminen umab, estamos hablando de anticuerpos monoclonales. Cuando no terminen umab es otro tipo, como el anakinra es otro tipo de medicamento, no es un anticuerpo monoclonal, pero es un anticuerpo, es una sustancia que puede actuar inhibiendo a algún receptor. Así que como detalle, cuando vean la terminación umab, están hablando de anticuerpos monoclonales. Cuando hablemos de anticuerpos, les voy a pasar un artículo para que vean las diferencias de los anticuerpos monoclonales, porque hay anticuerpos monoclonales quiméricos, hay anticuerpos monoclonales humanizados, bueno, hay una enorme variedad de anticuerpos monoclonales que se están diseñando actualmente para diferentes cosas. La inmunología, entonces, es el área de la ciencia que se va a encargar del estudio de la inmunidad, de todos los elementos que forman parte de la inmunidad, de mantenernos protegidos. Importante recordarles que el término inmunidad pues no se refiere solo a nuestra inmunidad humana celular, sino se refiere también o se usa también para hablar de inmunidad parlamentaria, inmunidad diplomática. Hay muchas formas de utilizar el término porque se refiere a protección.
Dentro de los antecedentes interesantes sobre inmunidad, vamos a tener quizá el aporte científico más importante que existe, que es la vacuna. Las vacunas son un aporte científico inmunológico al mundo y es quizá el más importante por el impacto que ha generado, por la cantidad de vidas que se han salvado desde que aparecieron las vacunas. ¿Cuál es el antecedente más importante de la vacunación? Pues el más representativo, que no el único, pero el más representativo es la variolización. La variolización es un proceso, bueno, una técnica que usaban los antiguos chinos, los antiguos hindúes para intentar defenderse de la viruela. La viruela era una epidemia terrible que mataba a muchísima gente, se contagiaban con gran facilidad, no todos morían, no hay epidemias que sean 100% letales, no existe ninguna que sea 100% letal. Siempre hay gente que genéticamente es resistente, siempre. Así que por más que tengas una enfermedad así súper grave y letal y súper contagiosa, pues van a morir muchos, pero habrá algunos que quedan para volver a poblar el planeta. No es que se va a acabar el planeta por completo por un proceso infeccioso. No, porque siempre hay gente que es resistente, genéticamente hablando. Así que durante esta época, los chinos, los hindúes, la gente en general, pues se angustiaba enormemente cuando aparecían estas enfermedades porque morían muchos. Y en particular los chinos, pues observaban, ¿no? Había gente que siempre se encargaba de observar que, bueno, había personas que no se enfermaban, que había personas que se enfermaban suave, que si tocaban al paciente se enfermaban, en fin, una serie de detalles que fueron observando hasta intentar ellos tratar de parar la enfermedad. No sabían que era un virus, no sabían de inmunidad, no sabían nada, pero ellos observaban la naturaleza y las reacciones de unas y otras personas. Entonces probaban, por ejemplo, agarrar ropa de un paciente con viruela, se la ponían a un niño y veían qué le pasaba. Y el niño pues se moría de viruela. Y le sacaban pus y le ponían a un niño que no tuviera y el niño se moría. Las costras, le ponían o le daban a oler las costras de los pacientes con viruela al niño y había algunos niños y digo niños porque a ellos son con los que se practicaba, le daban a aspirar al niño las costritas de la variola, de la viruela, y algunos niños hacían una infección suave y se recuperaban y algunos otros se morían. Entonces a alguien se le ocurrió almacenar las costras. Entonces sacaban las costras de pacientes con viruela y las molían y las almacenaban durante un año o dos. Y luego se las daban a respirar, a inspirar por una varita de bambú a los niños. Y lo que observaron es que luego de esta aspiración, el niño padecía una pequeña fiebrecita, algunas lesiones de viruela, pero nada más, y luego no volvía a enfermar. Esto era la variolización. Esta técnica fue diseminada a Asia, a todo Asia, a la región de Turquía, la India, y había gente que, ustedes saben, en aquella época había un gran, sigue habiendo, ¿no? Pero había el gran comercio por la ruta de la seda, que iban hasta China y volvían a Italia y caminaban todas esas zonas así tremendas. Es interesantísimo cuando vas por esas zonas porque hay unos lugares donde todavía son como turísticos, ¿no? Son turísticos, pero tú ves que más o menos cada 20 o 30 kilómetros en la ruta de la seda había algo así como hospedajes, como pequeños bares, pequeñas posadas, donde tú entrabas
dejabas tus caballos, había las caballerizas, y tenías un gran salón donde comías y algún otro área donde dormías. Y digo 20, 30 kilómetros porque era más o menos el paso que podía aguantar un caballito sin descansar, según y los camellitos de la zona, ¿no? Bueno, el caso es que estos andaban por ahí en la ruta de la seda, llegaron algunos ingleses, algunos franceses observando estas técnicas y las llevaron pues al centro de Europa, a Inglaterra en particular. Una doñita que se llamaba Lady Montagu, que era una aristócrata que viajaba mucho, llevó esta técnica y se la contó a Jenner. Y Jenner pues estaba realmente interesado. Jenner era un individuo que tenía una obsesión por la viruela porque él tuvo viruela de pequeño, pero sobrevivió. Bueno, no, gracias a Dios sobrevivió. Jenner es el padre de la vacunación. Y Jenner, pues como había padecido viruela, le parecía una cosa muy rara que él hubiera podido sobrevivir y muchos otros no. Y también se dio cuenta que él era inmune, que él podía estar en contacto con otros y no le daba viruela. Así que estaba en contacto con pacientes, colaboraba un poco, pero estaba obsesionado con el asunto. Así que observaba la naturaleza, observaba las vacas, observaba todo el mundo y se dio cuenta mientras hacía sus pequeñas observaciones que había señoras que se encargaban de ¿qué se llama esto? De ordeñar a las vacas que tenían lesiones de viruela, pero de viruela de la vaca. La vaca tenía viruela, a la señora se le pasaba la viruela y tenían las lesiones en las manos de viruela de la vaca. Y ellas además no enfermaban de viruela humana, no enfermaban. Entonces Jenner dijo, ups, qué interesante, vamos a hacer algún experimento. Y decidió agarrar una señora ordeñadora, por ahí. Este es un fragmento sacado del tratado de Jenner que él escribió con su puño y letra. Y él decide agarrar a un chiquito Jimmy de 8 años que andaba por ahí en su rancho, me imagino. Y tiene ahí una ordeñadora, entonces le extrae la pus de las lesiones que tenía en la mano, la ordeñadora de la viruela de la vaca, y le inocula a Jimmy en el bracito. Agarra a Jimmy el 14 de mayo de 1796, le corta el brazo, le hace 2 heriditas según el del tamaño de un pulgar y le inocula la viruela de la vaca. Pero ni siquiera viruela de la vaca como tal, no era la viruela de la vaca que había pasado al humano, entonces de esa humana pasa al Jimmy. Y el Jimmy, pobrecito, la pasa muy mal. O sea, tampoco, ¿no? Pero la pasa mal, le duele el brazo, por supuesto le duelen las heridas, le da fiebre, le salen un par de lesioncitas y se acabó, no pasa más nada. El Jimmy sobrevive y sigue correteando por la vida. Pero Jenner, no contento con esta agresión al niño, decide agredirlo nuevamente un par de meses más tarde. En julio agarra al niño y le corta nuevamente los 2 brazos, el brazo, 2 heridas nuevamente, pero en esta ocasión le va a inocular pus humana, pus de la viruela humana. ¿Y qué le pasa a mi querido Jimmycito? Nada. Luego muere de septicemia. No, mentira. Bueno, hubiera sido, ¿no? Porque no había asepsia y antisepsia, no había aparecido Pasteur, no había aparecido Lister, no había nada de eso, ¿no? Pero bueno, a Jimmy no se le infectó la herida, solamente le inocula ahí, se le inflama como cualquier heridita, se le sana después y al niño no le dio viruela. Ups, entonces ahí está la vacuna. Y Jenner anota todo esto y luego lo publica. Evidentemente, desde que nace la vacuna, nacen los antivacunas. Entonces hay una gran conmoción científica porque eran pocos los médicos, entonces se reunían a comentar sus hallazgos, sus aportes, sus estudios. Y bueno, a Jenner lo critican y lo quieren crucificar por la vacuna. Dicen, estás loco, esto no existe, esto está mal, esto no puede ser posible. Y él les demuestra, pero como de costumbre, los médicos tercos dicen, no, esto no es así. Eventualmente se dan cuenta que lo que dice Jenner es cierto
obviamente, gracias a la demostración posterior de la aparición de los virus, de la demostración de los virus, de las bacterias y demás, entonces, bueno, le dan el crédito al Jenner de su vacunita. Pero bueno, mucha gente la aplicaba, mucha gente usaba la técnica y había muchos otros que decían, no, imposible, no se puede hacer, es una locura. Así que antivacunas siempre ha habido desde que apareció la vacuna. Hay gente que va a estar en contra porque ¿cómo es posible que te atrevas a experimentar en un niño? ¿Por qué experimentaste en animales? En nuestro medio, en nuestro mundo actualmente, todo el mundo protesta porque experimentas en animales. Y tienes que comprar cosméticos pet friendly que no hayan lastimado a ningún animalito. Pero ¿y si lastiman a tu hijita? Se puso uno de esos labiales sin experimentación. Uno tiene que experimentar, pena, hay que experimentar en animales, hay que experimentar en humanos, pena, es así. Las vacunas ahora las han experimentado en humanos y lo que hablábamos de fase 1, fase 2 y fase 3 de experimentación en las vacunas era eso precisamente, probar las vacunas, experimentar. Y se tiene que experimentar para poder evaluar si el procedimiento funciona o no funciona. Y ni modo, es así. Entonces, obvio, a Jenner lo criticaron enormemente por su trabajo, pero bueno, eventualmente demostró que lo que había hecho había sido por la humanidad y su vacuna con virus es la única vacuna con virus enteros, virus vivos, es la única vacuna de virus vivos, la de viruela, y ayudó a erradicar la enfermedad. La enfermedad se erradicó en 1980. La OMS declara que ya no hay viruela en el planeta, que ha sido erradicada. La vacuna sigue existiendo, claro, la tienes en los laboratorios por si la necesitas para cualquier brote, porque hay gente que hace armas biológicas y por ahí deciden lanzar viruela en algún lado, entonces tienes la posibilidad de tener tu vacunita. Y también se experimenta mucho con virus de la viruela neutralizados, se usa muchísimo para investigación. Así que Jenner, pues, publica esto y luego gracias a él desaparece la viruela. Gracias a esto también aparecen muchas otras vacunas después. Aparecen vacunas diversas, vacunas de virus vivos ya no hay, tenemos vacunas de virus atenuados, vacunas de fragmentos celulares, vacunas hechas con técnicas de DNA recombinante, o sea, tenemos una enorme variedad de vacunas. Y estas, repito, han tenido un impacto verdaderamente importante porque la gente que se ha salvado de morir de sarampión, de tétanos, de difteria, de polio, es muy importante. Las cifras de impacto de las vacunas no las tiene ningún otro aporte en la ciencia. Las vacunas verdaderamente han sido un parteaguas y de verdad han protegido a la población. No tenemos vacuna para todo, pero las vacunas que existen son verdaderamente importantes. Y ahí tenemos la de la polio, tiene sus problemas, por supuesto, tiene uno que otro inconveniente, pero es uno que otro inconveniente que aparece cada 1.000.000 de habitantes. O sea, no es como para decir, uy, no lo voy a vacunar. Bueno, gracias a estos antivacunas, gracias a estos pequeños inconvenientes, la gente los hace enormes y no se quieren vacunar. Entonces, el sarampión, por ejemplo, estaba súper controlado en los Estados Unidos y ahora ya hay casos, muchos de sarampión. Están reapareciendo enfermedades que se pueden prevenir por vacunación porque las brillantes madres súper inteligentes que creen que no se van a dejar manipular por el sistema deciden no vacunar a sus hijos. Yo tengo una amiga antivacunas, o sea, todo intelectual, bien hippie zona, ella y su marido. Bueno, él es, ¿ella qué cosa es? No me acuerdo, socióloga, no me acuerdo. Y el marido sociólogo, una cosa así muy de Facultad de Ciencias Sociales, ¿no?
y muy intelectuales, filosóficos y no sé qué. Y entonces ellos en contra de las vacunas. No vamos a vacunar, necesitamos que el sistema inmune de nuestro hijo solito reaccione, que quién sabe cuánto, que listo, no lo vacunar. Ellos tenían una granja por ahí, en algún lugar en Cochabamba. Y grande, criaban algunos animalillos y tenían perros para cuidar la propiedad, pero también eran ratoneros, eran pastores alemanes. Y obviamente uno de estos pastores alemanes, un buen día, mordió a su hijo. Y el perro tenía rabia. Y al chango lo vacunaron. Es la primera vez que lo tuvieron que vacunar para la rabia fue cuando tenía como 7, 8 años. No conformes con eso, pues al mismo chavito lo vuelven a morder otro perro en su misma propiedad años más tarde. Y yo tuvieron que vacunar otra vez. El changuito estudia medicina y no sé qué será de su vida, pero es chistoso, ¿no? Porque ellos eran totalmente antivacunas y después contra su voluntad han tenido que vacunar porque el riesgo de la rabia es tremendo. O sea, ahí sí no te puedes esperar a ver qué pasa porque el niño se te muere, no hay de otra. Así de increíbles son las vacunas. Hay algunas que realmente son absolutamente, bueno, todas ellas son impresionantes, sobre todo las que ya tenemos súper probadas. Ahora la de coronavirus veremos, ¿no? Son vacunas nuevas, sobre todo la de Pfizer y la de Moderna, y la técnica que están utilizando es muy nueva, entonces veremos, parece que no hay ningún problema, veremos qué tanta inmunidad desencadena y veremos qué pasa con el resto de las vacunas, porque todas las vacunas del coronavirus están utilizando todas las técnicas que conocemos. Hay de virus inactivo, hay de recombinante como la de AstraZeneca o la de Sputnik, hay solamente de proteínas asociadas a nanopartículas, hay virus atenuadas de DNA recombinante, partículas celulares y de RNA. Y de DNA, también hay otro laboratorio que se llama Inovio, que está haciendo de DNA. Esa está todavía bastante atrasadita. Pero bueno, están utilizando todas las herramientas que se han obtenido durante el desarrollo de las vacunas en tantos años que han podido ahora desarrollar vacunas en un año para emergencias, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona. Así que la inmunidad pues nos ayuda en un montón de cosas, la inmunología, perdón, nos ayuda en un montón de cosas, nos ayuda en investigación básica, investigación de cómo reacciona el cuerpo frente a una agresión, cuáles son los mecanismos de defensa que utiliza el hospedero. Podemos reconocer las características de un antígeno, cuál es un mejor antígeno, cuál es un peor antígeno. Por ejemplo, los carbohidratos son muy malos antígenos, mientras que las proteínas son muy buenos antígenos, y si son proteínas procesadas, aún mejor. También vamos a tener la capacidad de entender estas reacciones de hipersensibilidad, reacciones exageradas, reacciones inapropiadas, reacciones autoinmunes, y poder diseñar tratamientos que sean buenos y vanguardistas y que sean más eficientes para, si no curar, cuando menos ayudar a mejorar la calidad de vida de su paciente. En cáncer, por ejemplo, ya hay tratamientos inmunoterápicos que curan. En enfermedades autoinmunes que controlan bastante bien. En diagnóstico, nosotros estamos actualmente utilizando técnicas inmunológicas para el diagnóstico de COVID. Obviamente la primera que usan es PCR, ¿no? Que es la prueba molecular que no es inmunológica. Pero luego utilizamos pruebas inmunológicas como, por ejemplo, la prueba rápida. La prueba rápida para coronavirus es una prueba de inmunocromatografía. Utilizas anticuerpos marcados para poder identificar al virus. Y utilizas también el ELISA, la prueba inmunoabsorbente ligado enzima, que utiliza anticuerpos para identificar la infección, y tú puedes saber si tienes
si tienes la infección de coronavirus y si tienes la infección en este momento a través de la IgM o si ya tuviste la enfermedad a través de la IgG. El problema con la prueba de ELISA es que hay pacientes que salen sin anticuerpos, aunque hayan tenido COVID. ¿Por qué razón? Porque la respuesta inmune no es tan eficiente porque la carga viral fue baja. No quiere decir que no tenga memoria, pero los anticuerpos no se elevaron suficientemente para ser identificados. El otro problema es el tiempo. La IgM se empieza a elevar recién a los 7 a 10 días de contacto con el antígeno. Y la IgG recién a los 14 a 21 días de contacto con el antígeno. Así que es bastante más tardada la aparición de las inmunoglobulinas para hacer un diagnóstico temprano. No se puede utilizar, pero sí para evaluar la evolución de su paciente. Es importante. Y bueno, ELISA usamos para 1001 cosas. 1001 cosas. Identificar 80,000 enfermedades. Yo me acuerdo una vez un médico me dice, ¡ay, es ELISA positivo! Y estaba súper histérico porque en alguna época ELISA positivo implicaba solamente VIH. Y le pregunto, ¿ELISA positivo para qué? Entonces, ELISA positivo, sí, pero ELISA positivo ¿para qué? Porque identifica varias cositas. Entonces, por ahí tiene leishmania, por ahí tiene Chagas, por ahí tiene alguna otra cosa. ¿Para qué le pidieron ELISA? El tipo no sabía, pero estaba histérico porque era ELISA positivo. Pensó que era VIH, pero no, pues el ELISA es para 1001 cosas. Hizo una prueba inmunológica. Hacemos pruebas inmunológicas de diferentes clases. También hacemos técnicas de inmunohistoquímica para diagnóstico inmunopatológico, se usa muchísimo. Así que, bueno, la inmunología y la inmunidad están presentes en nuestra vida médica siempre. Aquí tienen un cuadrito que me encontré en el Rojas, me parece, donde pueden ver con claridad las materias con las que se relaciona nuestra materia. Entonces tenemos por acá, obviamente, micro. Entonces, micro es básica. La genética es súper importante, porque la genética dicta tu inmunidad. Cada uno de nosotros tiene una genética diferente heredada por nuestros padres. Y si nuestros padres son enfermizos, pues nosotros lo seremos. Si nuestros padres tienen genes defectuosos, nosotros los tendremos. Si nuestros padres son machos alfa, pues nuestros genes van a ser muy probablemente más fuertes. Así que, pues es importante verificar la genética del individuo en cuestión para saber qué tipo de engendrito vas a crear. Si quieres crear uno, ¿no? Hay la generación de no mom, no quieren ser mamás, maravilloso, pero hay otras que sí. Entonces, verificar la genética, que ya se va a poder en breve, aunque ya se puede, tú podrías pedir tu genoma a través de internet. Hay compañías que te cobran entre $3,000 y $5,000 para leer tu genoma. Entonces ellos te mandan como unos kitsitos para que tú saques tu muestra de la cavidad oral, del carrillo, de la mucosa de la mejilla y mandas la muestra. Y después ellos, en un par de semanas, te envían tu mapa genético. Y lo puedes comparar con el de tu vecino, con el de tu amigo, con el de tu partner, con el de el individuo en cuestión. Y si te conviene, pues te casas. Y si no te conviene, bueno, aunque si te conviene, bien. Y si no, pues te puedes casar igual, pero no tienes hijitos para no tener enfermitos, ¿no? No entiendo cómo la gente que tiene enfermedades tiene hijos también que van a heredar esas enfermedades. Eso no lo entiendo. Bueno, bioquímica está muy relacionada porque todo lo que vamos a ver en inmunología son proteínas, péptidos, receptores, cadenas de señalización celular. Así que hay un montón de elementos químicos, bioquímicos que forman parte de los linfocitos, por ejemplo, que el CD4, que el CD8, que el CD23, que el CD142, o sea, hay montonera de CDs que vamos a estar viendo, que son proteínas y glucoproteínas, y al final las células se conectan a través de sustancias químicas.
Y la inmunología, que vamos a ver ahora, la van a utilizar luego para todo esto. Evidentemente en salud pública para entender las vacunas. En ginecobstetricia, ¿quién me dice cómo vamos a utilizar la inmunología? Sí, en un ejemplo claro, en gineco, cuando estén rotando gineco. ¿Quién me dice? A ver si a uno. Mande. ¿Sí? Doc, perdón, yo iba a decir en el caso de que la madre no es compatible en cuanto al RH con el bebé, entonces a veces tienen anticuerpos anti-RH contra el bebé que van a destruir los glóbulos rojos del feto. Exactamente, correcto. Y eso es frecuente. Eso es frecuente. La enfermedad hemolítica del recién nacido es frecuente y el ginecólogo debe tener esas cosas en cuenta cuando hace el examen o las visitas prenatales, pues tiene que saber qué grupo sanguíneo es la madre, qué grupo sanguíneo es el padre y de estar preparado para cualquier eventualidad. Si la madre es O negativo, podríamos estar haciendo tratamientos profilácticos ya desde los primeros meses. Podríamos estar colocando una vacuna que se llama Rogan, que se aplica a los 3 a los 6 meses y al nacimiento del bebé para evitar la sensibilización, para evitar que la madre produzca anticuerpos en contra de su bebé y para evitar la enfermedad hemolítica. Y eso es netamente obstétrico. Eso lo tendría que hacer el ginecólogo. Ahora, con el tipo de ginecólogos que generalmente vemos, pues el ginecólogo ve O negativo y se asusta y manda ahí con el internista, o si es un hospital de una gran ciudad donde hay inmunólogos, pues lo manda con el inmunólogo. Pero el obstetra tendría tranquilamente que iniciar el tratamiento profiláctico en cualquier paciente que sea O negativo. En cirugía, ¿cómo está presente la inmunología en la cirugía? Ay, Dios mío. ¿Sí? Podría ser cuando se realiza alguna cirugía de algún tipo de trasplante, ver si el cuerpo rechaza. Ok, bueno, cirugías de trasplante, claro, es netamente inmunológico, pero en una cirugía común y corriente tienes que operar al paciente de, ¿qué será? Una vesícula, tiene una piedrita en la vesícula biliar, está con dolor y lo quieres operar. El paciente pero es diabético, de larga data, mal controlado. ¿Lo operas o no lo operas? ¿Lo operan o no lo operan? ¿Qué dice doctor Farfán? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me habló? Yo, Doc, iba a decir que habría que hacer una prueba para ver el recuento de sus glóbulos blancos para ver si va a poder resistir la cirugía. Y en el caso de que es diabético, no sería muy seguro operarlo. ¿Por qué no sería muy seguro? Tiene leucocitosis, tiene 14.000 leucos con predominio de neutrófilos. Porque, doctora, cualquier tipo de cirugía tiene riesgo de tener infección, por eso cuando todo paciente que pasa por cirugía se le da antibiótico después de eso. Entonces, si no tiene un buen sistema inmune, quizás pueda tener algún tipo de infección dentro de la cirugía y eso se complicaría. Bueno, ahí hay un par de cosas que no me convencen ahí, Wilson.
¿Qué dices, Alejandra Gutiérrez? La Alejandra Gutiérrez. Ay, ¿qué está haciendo la Ana Cristina? ¿Está ahí la Ana Cristina? Ver todos, ya. No quiero ver todos estos. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente diabético? Bueno, para empezar, obviamente tenemos que hacer un hemograma, tenemos que ver cómo está el asunto, tenemos que ver cómo está su glucosa. El problema de mi paciente es que un paciente diabético es inmunocomprometido. Siempre que vas a operar a un paciente, tienes que considerar que muy probablemente pueda tener algún tipo de inmunocompromiso. Si es un paciente que está tomando esteroides, si es un paciente que tiene una enfermedad colateral, no es lo mismo que un paciente de 20 años que no tiene ningún tipo de enfermedad de base ni está tomando medicamentos. Así que el cirujano debe tener en cuenta estas posibilidades. Primero, para evitar las complicaciones y decidir si vas a operar o no. En el caso de una colecistectomía no es necesario operarlo de urgencia. Tú puedes dar antibióticos, obviamente vigilando, dar antibióticos, dar analgésicos, enfriar el cuadro se llama, y ya que el paciente esté en mejores condiciones, lo operas, haces una cirugía laparoscópica programada cuando su glucosa ya está bien controlada y el paciente ya no tiene un proceso infeccioso. Eso puede pasar en una cirugía, que conste que estoy hablando solamente de una colecistitis, una colelitiasis, una piedra en la vesícula que está generando un proceso inflamatorio, y en ocasiones, de acuerdo a las características del paciente, se puede enfriar el cuadro. ¿Por qué enfriar el cuadro? Porque es más fácil operar una zona que no está inflamada a operar una zona que ya está inflamada. Y es mejor operar a un paciente que ya está controlado de su glucosa a un paciente que está en ese momento con hiperglicemia. Porque la respuesta del sistema inmunológico no va a ser la misma. Entonces, un paciente diabético descompensado al que tienes que operar se te va a complicar más que un paciente diabético que ya compensaste, cuando menos, para la cirugía y que enfriaste el cuadro. Y eso tiene que ver también con la respuesta inmune del paciente. Un paciente que tiene una enfermedad de base, y esa enfermedad de base la va a tratar el internista, esa enfermedad de base debe estar controlada para que el sistema inmunológico del paciente esté mejorando, esté funcionando de mejor forma. Si el paciente es súper complicado y además es un paciente diabético descompensado, hipertenso, insuficiente renal, toma esteroides y lo tienes que operar, fija que se te va a complicar, fija que se va a infectar, fija que no va a cicatrizar, porque es un paciente de por sí complicado. Así que siempre tenemos esto que tener pendiente. ¿Cuál es el estado inmunológico de mi paciente para poder someterlo a cual o tal procedimiento? ¿Y cómo voy a preparar al paciente? No es que no lo voy a operar, sino cómo voy a preparar al paciente para someterlo al procedimiento que requiere. Así que no necesitas inmunólogo para esto. Estas son cosas básicas de inmunología que los médicos generales deben saber, que todos estos médicos deben tener idea. Deben tener idea, porque todo el tiempo estás manejando pacientes y todo el tiempo debes tener presente el estado inmunológico del paciente para reaccionar o responder en función a las necesidades del paciente. Ahora, los procesos quirúrgicos en general, si están bien hechos, no requerirían, y no hay proceso infeccioso, no requerirían antibióticos. Digamos que nos sometemos a, ¿qué será? ¿Qué se me ocurre? No sé. A ver, algo que no sea infeccioso. Una cirugía de varices. Una cirugía de bypass cardíaco. Si la cirugía está bien hecha, si el hospital cumple con las medidas de bioseguridad adecuadas, si está todo bien esterilizado, si los médicos no se contaminan, si los cirujanos no se contaminan y manejan adecuadamente el trabajo del quirófano, no requerirías de ninguna manera antibiótico profiláctico. De ninguna manera. Pero
como no está seguro de todo esto, entonces se ha hecho una rutina dar antibióticos profilácticos. O sea, lo operas y le metes antibiótico sin que lo necesite para evitar que se infecte, porque no está seguro que tu protocolo de cirugía haya cumplido con todas las medidas de bioseguridad. Por eso les dan antibióticos a todos, pero no deberían, no deberían. La especialidad que más infecciones tiene es ginecobstetricia. Los ginecólogos son los marranos. Eso de verdad, en estudios que han hecho de infecciones posquirúrgicas, las cesáreas son las que más, pero más se infectan, o las histerectomías, porque los ginecólogos son un poco más laxos en su manejo de quirófano y de lo que es la esterilidad. En cambio, los traumatólogos o los neurocirujanos son mucho más cuidadosos, porque una complicación a nivel óseo o a nivel nervioso es mucho más severa. Y así que las especialidades, como decíamos el otro día, tienen también que ver con la personalidad del médico. Alguien más obsesivo, pues será un traumatólogo o un neurocirujano. Alguien más laxo y relajado y valemadrista, pues puede ser un ginecólogo, digo, por decir, ¿no? Es una manera general de hablar, no es lo ideal, pero es así como que en general. Los que se encargan de trasplantes, que no es una persona, sino es un equipo donde a fuerzas hay inmunólogos. Estos sí son un asunto diferente, tienen cirujanos diferentes, a veces participan pediatras, internistas, pero el que maneja todo lo que es el tratamiento químico de preparación para el paciente con trasplante es el inmunólogo. Algunas definiciones que debemos conocer. La primera de ellas es inmunógeno. Un inmunógeno es toda molécula extraña al hospedero, que puede ser proteica, lipídica o carbohidrato, que va a inducir la respuesta inmunológica. Que quede claro que no estoy diciendo virus, bacteria, parásito, no. Porque el virus enterito no genera la respuesta, la genera alguna proteína, alguna glucoproteína, alguna estructura lipídica de la superficie del virus que induce la respuesta inmunológica. Entonces, un inmunógeno es toda molécula extraña al hospedero, de cualquier naturaleza capaz de inducir la respuesta inmunológica, que no es lo mismo que antígeno. Un antígeno se refiere siempre a una molécula proteica que ha sido reconocida por los receptores específicos en una célula, expresada en la membrana y presentada a los linfocitos. Esta proteína que ha sido procesada, ha sido reconocida por una célula presentadora, ha sido fragmentada, ha sido asociada a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie celular, presentada a los receptores de los linfocitos, genera una respuesta inmunológica. Induce la producción de anticuerpos o la diferenciación de linfocitos T. Así que un antígeno es una proteína procesada que se presenta a través de receptores a los linfocitos T y que induce una respuesta inmunológica. En cambio, inmunógeno es cualquier cosa, proteína, lípido, carbohidrato, cualquier cosa, un ion metálico, lo que sea, eso es un inmunógeno. Toda molécula extraña al hospedero, o que se reconozca como extraña, y que induce una respuesta, eso es inmunógeno. Y el antígeno, repito, siempre es una proteína procesada. ¿Qué quiere decir proteína procesada? Quiere decir que la célula presentadora de antígenos la ha captado, la ha fragmentado en cachitos, la asocia a un receptor en la superficie, que siempre es una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, y luego se la va a presentar a los linfocitos para inducir una respuesta inmunológica. Una respuesta que puede ser mediada por anticuerpos, que es una respuesta humoral, o una respuesta celular, mediada por células. No siempre las respuestas inducen producción de anticuerpos. No siempre. Depende de las características del antígeno.
depende de las características del antígeno. Muy comúnmente usamos antígeno como sinónimo de inmunógeno, pero sepamos que no es lo mismo. Antígeno siempre, repito, es una molécula proteica procesada, una proteína procesada asociada a receptores en la célula presentadora y presentada a un linfocito T. Y de ahí se desencadena la respuesta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está clara la diferencia entre inmunógeno y antígeno? ¿Sí? ¿No? Sí, Doc. Ok. Apteno. Un apteno es una molécula que solita no induce la respuesta inmunológica porque es muy chiquitita o porque no es una proteína. Pero cuando se asocia a una proteína que se llama proteína portadora, entonces desencadena la respuesta inmunológica. Hay muchos medicamentos que actúan como aptenos, hay muchos iones metálicos que actúan como aptenos, es decir, andan por ahí tranquilos solitos y no generan una respuesta, pero van a generar una respuesta si se asocian con una proteína específica. Y eso pasa mucho generando alergias. Un adyuvante es una sustancia química que se asocia a un antígeno débil para estimular la inmunogenicidad. Esto se usa mucho en vacunas, porque las vacunas en muchas ocasiones lo que hacemos es inactivar un virus o una bacteria y al inactivarla su capacidad antigénica disminuye porque está inactivado o muerto el bicho. Entonces, para estimular la respuesta, para potenciar la respuesta frente a ese antígeno, se agregan sustancias adyuvantes que pueden ser derivadas del aluminio o del mercurio. Las del mercurio, donde está el timerosal, por ejemplo, se han eliminado ya como parte de los adyuvantes, aunque no del todo, pero la OMS ha dicho que ya no hay, pero no es tan cierto. Se han eliminado porque, no sé si ustedes saben que hubo un escandalito en los 90s sobre la triple viral. En Inglaterra apareció un cuate diciendo que la vacuna triple viral estaba asociada al desarrollo de autismo. Esto fue en Inglaterra. Salió la publicación en la revista Lancet todo el mundo se puso pero requete histérico, ¿no? Si Lancet dice que esto es así, que nuestros hijos van a tener autismo, que por eso está así este sonso, porque lo vacuné, mira, ya sé por qué quedó, porque se aplaza, porque lo vacuné, y por eso no me contesta, y es un autista, y no sé cuánta cosita. Pero era mentira, o sea, el tipo se inventó un trabajo de investigación y lo publicó en Lancet, y Lancet lo mandó a Lancet y Lancet lo publica. Cuando un grupo de médicos revisan en detalle el artículo, revisan el artículo, se dan cuenta que hay una cantidad de fallas metodológicas que no entienden cómo es que Lancet lo publicó. No entienden. Bueno, yo sí, porque luego Lancet publica cualquier cosa. Pero no entienden qué fue lo que ocurrió. Así que, espérenme un cachito que tocaron el timbre. Denme un minutito. No la ven. No, gracias.
están ofreciendo unos hermosos pediluvios. Bueno, entonces, este artículo generó un gran conflicto. Bueno, por supuesto que después de la crítica al artículo, salieron un montón de otros artículos mostrando que era mentira lo que este doctor había dicho, no me acuerdo su nombre ahorita. Y, a ver, más bien vamos a buscar, busquen en el Lancet. Digo, busquen triple viral, autismo, ok. En 1988 surge el escándalo de la vacuna de la triple viral. Yo quiero el nombre del científico ese, que no me acuerdo cómo se llama. Ahí no dice aquí. Bueno, voy a buscar para la próxima el nombre del tipo ese. Sí, ¿ya alguien sabe cómo se llama? Sí. Se llama Andrew Wakefield. Ok, ¿y qué leyeron más ahí al respecto? A ver, cuéntenme, ¿qué dice su internet? Que a sus 62 años en Inglaterra publicó el artículo en la revista The Lancet. Ok, ¿nada más eso dice? Básicamente que es el precursor del movimiento antivacunas, Doc. Bueno, pero ya les conté que no es el primero, ¿no? Porque ha habido antivacunas desde hace 1000 años. Entonces, bueno, este cuatecito hizo todo un escándalo, dijo 1000 cosas, pero después, investigando, él tenía ya un contrato con una empresa y él iba a lanzar su propia vacuna. Entonces, lo que él quería, hablando comercialmente, es desprestigiar la vacuna que estaba en ese momento siendo comercializada y luego él salir con su vacuna maravillosa que no tenía efectos colaterales, que no generaba autismo y que no tenía mercurio. Pero bueno, al final no pasó eso, pero se hizo un gran daño a la comunidad porque muchas de estas ¿cómo se llaman? De estas cosas antivacunas, de estas corrientes antivacunas que siempre han existido, porque no es que aparecieron en ese momento con Wakefield, sino ya siempre ha habido, como les dije, desde Jenner. Pero en este momento, en el inicios del 2000, la gente como que se enloqueció más y empezó a dejar de vacunar más a los niños. Yo me acuerdo que nos iban a vacunar al colegio, o sea, estamos hablando de hace 40 y muchos años. Y mi mamá siempre me decía, cuando lleguen a vacunarte, no te vas a dejar vacunar. No te puedes dejar vacunar porque te van a dejar estéril. Estamos hablando de 40 años. Y yo me acuerdo de mi madre taladrándome en el oído, te vas a esconder en el baño cuando lleguen los de las vacunas. Y yo y mis amigas, o sea, mucha gente, y se iba a esconder en el baño, andaban escapándose de las vacunas porque nos iban a dejar estériles. Imagínense estupidez. Y desde siempre ha ocurrido, desde siempre. Además, si fuera cierto, si nos iban a dejar estériles, que también se dice de alguna de las vacunas del COVID, pues mejor, pues ya hay tanta gente en el planeta que para qué quieren más. Hasta bueno sería. Pero no repitan este comentario desagradable de mi parte, porque hay gente que es muy sensible a esto, muy sensible. ¿Cómo va a decir también esas cosas? Pero la realidad es que ninguna de las vacunas genera este tipo de efectos y siempre es una lluvia de información que no está comprobada y que hace que mucha gente decida no vacunar. El adyuvante, timerosal, que era el que se
se hacía responsable del autismo, que no existió, nunca hubo la relación autismo-timerosal, autismo-vacuna, nunca existió esa relación real, estadísticamente comprobada, pero ante la duda y la susceptibilidad de la población, la OMS decidió sacar el timerosal de los adyuvantes, aunque hay una que otra vacunita que todavía lo usa, pero no se ha comprobado ninguna relación directa entre ninguna vacuna y el autismo. Sí hay una que otra relación con algunas enfermedades, por ejemplo, la vacuna de la influenza sí se relaciona en muy pequeño porcentaje, pero se relaciona con el desarrollo de síndrome de Guillain-Barré, eso sí es cierto, pero es muy bajo el porcentaje. Y así hay una que otrita que sí tiene sus detallitos, pero pues todo lo tiene. La vacuna, por ejemplo, de Moderna y de Pfizer, que son hechas con RNA mensajero, no requieren adyuvantes, no utilizan adyuvantes. Solito el RNA mensajero llegando a través de una, ¿qué se llama esta? Una membrana de nanopartículas, de nanolipídica, llegan hasta la célula presentadora, dejan el RNA mensajero y el RNA mensajero no necesita nada para inducir la producción de las proteínas spike del coronavirus. Así que estas dos vacunas no requieren adyuvantes. Pero las otras, que son de otro tipo de compuestos, sí, utilizan adyuvantes. ¿Qué es un senoantígeno? Un senoantígeno es aquel antígeno que se origina en una especie diferente a la inmunizada. Son antígenos del chancho, de cobayo, que no son nuestros, sino son de alguna otra especie. Los aloantígenos son antígenos de la misma especie, pero provienen de diferentes individuos. Son genéticamente diferentes, pero provienen de individuos de la misma especie. Digamos que necesito un riñón, toco madera, ¿no? Necesito un riñón, pues me pueden donar un riñón de mi hermana o de mi marido, de mi hijo, y eso sería un allotrasplante. Pero si me lo dona un chancho, entonces es un senotrasplante. Y un autotransplante, yo me saco un hígado, lo almaceno y luego lo uso cuando lo necesite, por ejemplo. Eso no pasa, ¿no? Pero puede ser piel. Para personas que se van a operar de alguna cosa, a veces, por ejemplo, necesitas hacer una cirugía reconstructiva en cara por un accidente y no tienes piel suficiente. Entonces, lo que hacen los cirujanos plásticos es colocar, a veces en el abdomen, a veces en la cabeza, unos pequeños expansores. Entonces, abres la piel y metes ahí una especie de globito y lo vas inflando paulatinamente, es un expansor. Entonces vas inflando cada día y la piel se va expandiendo y va creciendo. Y luego cortas ese pedazo de piel del abdomen o de la cabeza, dependiendo de dónde lo necesites. A veces se los ponen en la nariz, si es para una reconstrucción del centro de la cara, ponen esos expansores en la nariz. Obviamente el paciente por un tiempo se ve espantosísimo con esa bola ahí que va creciendo, pero después sacas el expansor y tienes suficiente piel para poder reconstruir la cara o para poder reconstruir el área que necesites. Y ese sería tu autoantígeno o autotransplante. En otras ocasiones, por ejemplo, a pacientes quemados, les sacas pedazos de piel del muslo, de la nalga, para ponerles en áreas quemadas. Es común hacer esto. Hay hasta unos aparatitos que utilizan que parecen cortadores de pasto para cortar fragmentos de piel y poder luego recubrir las zonas quemadas en pacientes quemados, y es tu propia piel. También puedes hacer cultivos de piel de los pacientes para luego utilizar ese cultivo de tu piel, lo usas para el quemado. Eso también se hace. Y lo más común es que tú tienes una cirugía programada, y la cirugía va a estar programada, o sea, para dentro de 2 meses,
Entonces, probablemente requiera sangre, así que tú puedes sacarte sangre y guardarla para luego volverte a poner tu propia sangre cuando la necesites. O a veces en cirugías de politraumatizados, que estás perdiendo mucha sangre, a veces se recicla la sangre que se está perdiendo. La misma sangre del paciente se pasa por un equipo especial, se limpia, los eritrocitos se seleccionan y vuelven a entrar al paciente. Si es que no tienes sangre suficiente, ¿no? O sea, hay muchas opciones de autoinjertos. Y alérgeno es cualquier molécula que normalmente no genera una respuesta inmunológica, no es agresiva, pero que algunas personas al tener contacto con esta molécula desencadenan una respuesta exagerada, una respuesta inapropiada, una respuesta de hipersensibilidad. Y generalmente son glucoproteínas, por ejemplo, las heces de los ácaros, que son muy parecidas a proteasas, causan una respuesta de hipersensibilidad y después cualquier cosa, depende del individuo. Cada persona tiene alérgenos diferentes. Hay gente que es alérgica, pero a todo le da hipersensibilidad. Y hay gente que no. Las alergias se han visto incrementadas ahora por el estilo de vida en el que nos encontramos, pero hay una predisposición genética importante. Ok, preguntas hasta ahí, niños. New questions. Muy bien, entonces yo les voy a preguntar. A ver, Caterine, ¿dónde estás, Caterine? Espero que no le llame su mamá, ni su papá el gran representante, y el futbolista. ¿Dónde está? La Caterine a la 1, la Caterine a las 2. Mira, no está la vaca, así son, ¿no? ¿Qué gente? Alejito. Alejito, ¿estás? Debra, ¿estás? Priscila, sí está. Aquí, Doc, perdón. ¿De dónde estabas? Es que estaba revisando un libro. ¿Y de qué estabas revisando? El PDF de inmunología, es que no conseguí el físico y estaba viendo el PDF de inmuno. Mira qué tal. Bueno, entonces, el esquema que tenemos ahí es de los elementos del sistema inmune. ¿Estás viendo? Dígame, por favorcito, ¿cuáles elementos, tejidos o bien órganos del sistema inmunológico no están representados en esa imagen? Ay, mira, el caimán que nos puso el artículo aquí. Es una pena el internet, seguro, así como no. Ok. Ay, no, deja abrir esta soncera. Ok, vamos a descargar. Están viendo mi imagen. ¿Qué elementos del sistema inmune no están viendo ahí? Alguiencito que me diga algo. Mohamed. La piel. La piel, correcto. Una consulta, chicos. ¿Me están escuchando todos o no me escuchan bien? ¿Sí lo escuchado? Sí, Entonces, es que el internet de la sabe como de costumbre, está fatal. Y por eso dice que no me escucha. ¿Qué tal? Ay, niños. Bueno, entonces, aquí tenemos los elementos más representativos del sistema inmunológico, en realidad del tejido inmunológico. Tenemos lo que conocemos como órganos inmunológicos primarios, órganos inmunológicos o tejidos inmunológicos secundarios y los terciarios. ¿Cuáles serán los primarios? ¿Cuáles son los órganos primarios inmunológicos? El timo y
Y la médula ósea. Ok, secundarios. Vaso y los ganglios linfáticos. Vaso y ganglios linfáticos. ¿Y terciarios? Para muchos, el tejido linfoide asociado a mucosas forma parte de los secundarios, para otros lo consideran como terciario, pero bueno, sigue siendo órgano inmunológico. Y estos tejidos linfoides asociados a mucosas incluyen las amígdalas, las adenoides y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con intestino, todos estos nódulos linfoides solitarios que andan diseminados en intestino y aparato respiratorio y que luego se concentran en algunas áreas como por ejemplo las placas de Peyer o la zona del apéndice. Es tejido linfoide asociado a mucosas, donde tenemos una enorme cantidad de células que nos ayudan en la respuesta inmunológica. El sistema inmunológico entonces es un complejo sistema de biomoléculas, células, tejidos capaces de neutralizar y o destruir antígenos o agentes patógenos. Sistema complejo de biomoléculas, células, y ahí agregaríamos órganos y tejidos que nos van a ayudar a neutralizar y o destruir agentes agresivos, agentes patógenos. Una característica importantísima del sistema inmunológico es su capacidad de distinguir lo propio de lo extraño. Es capaz de distinguir lo propio de lo extraño. Es capaz de aprender y memorizar. ¿Me pueden decir cómo es que el sistema inmune reconoce lo propio de lo extraño? ¿Recuerdan qué molécula es responsable de este reconocimiento de lo propio y de lo extraño? ¿Alguien citó? Nobody knows. Alguien póngame en el chat, aunque sea. Por las proteínas del MHC2, creo. Correcto, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son tanto de clase 1 como de clase 2, nos van a ayudar a distinguir lo propio de lo extraño. Las proteínas de clase 1 son glucoproteínas que se encuentran distribuidas en todas las células del cuerpo, células nucleadas, y son algo así como el carnet de identidad. Nuestro carnet de identidad de nuestras celulitas. Todas tienen su carnet de identidad que pertenecen a ese cuerpecito. Y las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 son identificaciones exclusivas de las células con función inmunológica. Así que solamente linfocitos, células presentadoras de antígenos tienen las proteínas de clase 2. Son, digamos que, la credencial del FBI, que solo algunos tienen, no todos, los que están ahí vigilando, controlando que todo ocurra de manera correcta. En el sistema inmunológico, esas son las células que tienen proteínas de clase 2. Así que para distinguir lo propio de lo extraño, lo que vamos a hacer es precisamente expresar en nuestra superficie proteínas de clase 1 y para la presentación del antígeno, proteínas de clase 2. Aquí tenemos un esquema básico de la respuesta inmunológica. Como ustedes saben, yo adoro las caricaturas y me encontré unas caricaturas de inmunidad y me fascinan. Igual que tengo un anime por ahí que les voy a mostrar. Entonces, aquí está el esquema básico de los elementos más representativos de la respuesta inmune. Por un lado tenemos las defensas físicas, y ahí ya habían mencionado hace un rato la piel, las mucosas, pero además de la piel y las mucosas tenemos que hablar de todos estos elementos que están asociados a la piel y a las mucosas. Por ejemplo, lisosima, por ejemplo, el pH, por ejemplo, las bacterias de nuestra microbiota. Todo esto es parte de la inmunidad innata y de las barreras de defensa del sistema inmune innato. Dentro de las células del sistema inmune innato tenemos estas tres. Y les voy a decir cuáles son
No, mejor ustedes díganme cuál es cuál. Esta, por ejemplo, ¿a quién representa? No, Macrófago. un macrófago, correcto. Macrófago. Este es un macrófago. Este lanza gránulos. Neutrófilo. Neutrófilo, el primero que aparece en la respuesta inflamatoria, este es el neutrófilo. Y este, mira, es Los un linfocitos, natural killer. Natural killer. NK, estas son las células NK. Entonces aquí tengo NK, inmunidad innata, macrófago, inmunidad innata y los neutrófilos, inmunidad innata. Entre la inmunidad innata y la adaptativa están las células dendríticas. Estas son las células dendríticas, son células presentadoras de antígenos. Esta también presenta antígenos. ¿Dónde está? Esta también presenta antígenos, pero esta es como que la más importante, se ha estudiado mucho, los que estudiaron recibieron el Nobel sobre las células dendríticas. Esta es la célula más importante en la presentación del antígeno. En realidad forma parte de la inmunidad innata, pero conecta con la inmunidad adaptativa. Y en la inmunidad adaptativa tenemos tres células fundamentales, que son linfocitos. Tengo linfocito asesino o killer, tengo linfocito cooperador y tengo linfocito B. Aquí está el linfocito B, que está lanzando anticuerpos, por eso tiene su bazooka. Tengo el linfocito citotóxico, que si se fijan tiene aquí una ballesta con sus huecos acá, porque va a perforar la célula, ¿no? Le va a inducir apoptosis y le va a ir haciendo agujeros para que se muera. Y este es el cooperador. ¿Qué hará el cooperador? Activa las células B. El cooperador activa a todos los demás. El cooperador no tiene armas. ¿Se fijan? El cooperador no nos llama por teléfono. El cooperador induce, le dice, haz esto, haz lo otro, haz aquello. El cooperador es, digamos, como que el general, pues el que da las órdenes es el cooperador. El cooperador dice, ahora tú, ahora tú, ahora tú, y él se queda de lejitos controlando que todo ocurra de manera correcta. Así que el cooperador organiza. Esta es respuesta inmune humoral y esta es respuesta inmune celular. Y así vamos a estar viendo siempre esta misma representación. La inmunidad va a tener dos variedades, además de ser, que más que les dije, inmunidad innata e inmunidad adaptativa, vamos a tener subvariedades. La inmunidad innata o no adaptativa es con la que nacemos. No cambia con el tiempo, no memoriza, se parece a muchos de ustedes, ¿no? No aprende, no mejora con cada contacto, no tiene memoria. Funciona, pero siempre es igual, no evoluciona. Aunque no es tan cierto, ¿no? Y aquí tenemos las características de la inmunidad innata, de la inmunidad que no es adaptativa, de la inmunidad con la que nacemos. Se presenta de manera intrínseca, no es específica, como ya dijimos, no memoriza, no aprende y no tiene una gran diversidad. Es muy limitadita en su posibilidad de reaccionar frente a los agresores. La inmunidad adaptativa, en cambio, es lo que queremos ser, el wannabe de la inmunidad y de los estudiantes. Quieren mejorar con cada contacto, quieren tener buena memoria, son muy amplios, muy diversos, son una cosa absolutamente espectacular. La inmunidad adaptativa es muy específica, se induce, pero también se autolimita. Es inducida, pero también se autolimita, porque no puede estar permanentemente actuando como loca, no. Se induce, se monta la respuesta, pero luego también se limita cuando ya no tengo antígeno. Tiene memoria, que es muy buena, aunque cuando llegas a cierta edad, también el sistema inmune, así como el cerebro nuestro empieza a disminuir sus habilidades, el sistema inmune también, y eso se llama inmunosenescencia. El sistema inmune también envejece y, bueno, pierde su memoria igualito.
es muy diversa, reconoce lo propio de lo extraño, aunque también tenemos algunos problemillas ahí, pero en general reconoce lo propio de lo extraño. Estas son las características de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa tiene dos variantes también. Puede ser activa y pasiva. Pasiva es cuando el hospedero no hace absolutamente nada, simplemente adquiere esa inmunidad por alguna razón, alguien se la dona. Y la activa es cuando tú trabajas por esa inmunidad. Yo siempre les digo que aquí la inmunidad adaptativa pasiva es cuando tu mamá te hace la tarea. Entonces tú llegas feliz a la casa, a la escuela con la tarea hecha. Pero tú no la has hecho, te la hizo tu mamá. Tu mamá te lo da todo, tu mamá te lo da todo. Eso es pasiva. Tú no hiciste nada, solo la agarraste, alguien más te la hizo. Como en los exámenes, algunos de ustedes van, se sientan y le copian al vecino. El vecino hace la tarea activa y tú se la copias, pasiva. En cambio, la activa es cuando tú haces la tarea. Tú has mal hecha la tarea, pero la haces. Con las patas, pero la hiciste. Es tu tarea. Es activa. Tú trabajaste por esa inmunidad. Así que la inmunidad activa es cuando el sistema inmune trabaja para obtener esa respuesta. Y la pasiva es cuando el sistema inmune de alguien más, de un caballo, de un perro, de un mono, de tu mamá, de quien sea, de alguien más, te dio la inmunidad. Entonces, de la inmunidad pasiva tenemos la natural y la artificial. La natural es la que tu mamita te dio cuando estabas inútero. Estabas ahí, inútero, tranquilo, y tu mamita amorosamente te estaba dando anticuerpos a través de la placenta. Y luego naces y tu mamita muy amorosamente también te va a dar anticuerpos a través de la leche. Esos anticuerpos, ¿quién los ha producido? La mamá. Pero ¿sobre quién? ¿A quién están protegiendo? Al escuincle. Esa es inmunidad pasiva natural. La inmunidad pasiva artificial es, por ejemplo, estos sueros hiperinmunes que estás solicitando en pacientes con COVID. Viene una persona que ya se recuperó del COVID, dona su suero y ese suero con anticuerpos preformados, con anticuerpos que ha formado el paciente recuperado, le sacan ese suero a ese donante y le ponen al paciente que ahora está enfermo. Este es un ejemplo de inmunidad pasiva artificial. Los sueros. Sueros que, no sé, me pica una víbora y me tienen que poner anticuerpos contra esa víbora, la que sea, una cascabel, no sé, cualquier víborilla que me haya picado. Hay sueros, hay anticuerpos en contra de esa toxina que ha creado un caballito para mí. Entonces, hay muchos sueros que se crean. Incluso seguramente han escuchado, en Chile me parece que estaban haciendo, Wilson me corregirá, sueros creo que de llama o de caballo para el COVID. Alpaca. Bueno, ahí está, ¿ves? Entonces estaban infectando a la alpaca y de ahí van a sacar anticuerpos para ponerles al humano. Eso es inmunidad pasiva artificial. Estaba en experimentación, no sé si funcionará, por ahí sí, pero bueno, sigue en experimentación. Y sí hay un montón de sueros que han sido producidos por un animal o por otro humano y luego son aplicados a una persona que lo necesita. También hay sueros hechos a partir o anticuerpos hechos a partir de técnicas de DNA recombinante que se usan en pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias, que generalmente son niños. La inmunidad activa igualmente puede ser natural o artificial. La natural va a ser cuando entras en contacto directo con el virus, la bacteria, el parásito, te enfermas. Como Jenner, le dio viruela y adquirió una inmunidad natural, activa. Se enfrentó al virus y lo venció de manera natural. Y tenemos la inmunidad activa artificial, en donde el paciente es sometido a una vacuna. ¿Y qué hace la vacuna? La vacuna imita la enfermedad, pero en mínima concentración. Las vacunas son la posibilidad de entrenar al sistema inmunológico en un ambiente controlado.
Así que tú enfrentas, pones al sistema inmune frente al agresor, pero online, digamos. O lo llevas a un centro de entrenamiento. El sistema inmune es como un ejército, ¿no? Entonces lo entrenas. Y luego lo mandas a la guerra. Lo entrenas y luego lo mandas a la guerra. Si está bien entrenado y hay suficientes defensas armadas, entonces pues gana la guerra. Si no está bien entrenado, entonces lo van a matar en la guerra. Así es esto. Las vacunas es un entrenamiento. Si te entrenaron bien, no te vas a enfermar. Si no te entrenaron bien, te enfermarás. Y aquí ya te enfrentaste a la enfermedad. Si sobreviviste, good for you, my dear. Y si no, pues igualmente, porque ya no puedes hacer nada más que nada, resignarte. ¿Está clara la diferencia entre inmunidad activa, pasiva, natural y artificial? Sí, Doc. Ok, entonces aquí tenemos las células y los elementos, algunos de la inmunidad innata, y aquí está la adaptativa, ya dijimos piel y mucosas, estas son las células dendríticas, los fagocitos, donde tengo a los neutrófilos y a los macrófagos, las células NK, pero aquí hay un elemento más, el sistema de complemento. Y esta inmunidad innata es la que te defiende las primeras 12 horas. Aquí es cuando ya capto al agresor o lo controlo o tengo que presentar el antígeno en la inmunidad adaptativa. Y en la inmunidad adaptativa tengo a los linfocitos B, aquí está el receptor de célula B. La célula B es también célula presentadora de antígenos. Se activa mediante la influencia del linfocito T, se clona y se producen anticuerpos. Y el linfocito T por acá, este es el T, luego de la presentación del antígeno, acá le está presentando un macrófago, se clona y se convierte en linfocitos efectores que van a estimular la respuesta de macrófagos, de linfocitos citotóxicos, todo mediado por citocinas. Y esto es en el segundo día de evolución de la enfermedad. Al séptimo día ya está la respuesta bien armada y generalmente la enfermedad se controla. Es como, piensen en cualquier infección viral tradicional, un resfrío, te dura aproximadamente 5 a 7 días y es el tiempo que tarda la inmunidad en montarse. Si tú tienes una inmunidad ya montada, ya tienes anticuerpos y células de memoria frente a un agresor, la respuesta se monta inmediatamente que el agresor entra. Cuando tú no tienes una respuesta preformada, entonces tardas entre 5 a 7 días en eliminar al agresor. En promedio, depende, por supuesto, de las características de virulencia y patogenicidad del agresor. Aquí tenemos las barreras. Fíjense en la imagen y cuéntenme qué dice, cómo la entienden. Yo sé que dice todo, pero ¿cómo la entienden? Eso es yo siempre les digo acá, este es el muro de Trump, ¿no? Que se supone que ya no hay el muro, pero igual va a haber migra. Entonces, el muro de Trump entre México y los Estados Unidos no es un muro inerte. Está vigilado, tiene cámaras por aquí, están paseando los de la migra por aquí, por allá, a veces hay francotiradores por todos lados. Entonces, tú te vas acercando como inmigrante y si te acercas mucho, chao, te desbaratan. Eso pasa, la cantidad de muertos en el muro y en la frontera México-Estados Unidos, y no solo ahí, en la frontera México-Guatemala y en el camino, es un montón. Así que en nuestro cuerpo es lo mismo. Nuestra piel y nuestras mucosas no son simples barreras inertes, no son simples espectadores, como dice ahí, actúan. Tienen un montón de mecanismos de defensa que van a intentar que estas cosas, estas bacterias, virus o agresores o extraños no entren, no hagan daño. Si ya entraron, bueno, entonces tienes otros mecanismos, pero primero tenemos que vencer como agresor la barrera de la piel o de las mucosas para poder generar un proceso infeccioso.
La inmunidad innata es la resistencia que vamos a tener, pero que nacemos con ella, que no ha requerido contacto previo con los antígenos, es inespecífica, como ya dijimos, no tiene memoria, no aumenta con cada contacto, varía, a pesar de todo, varía con la edad, porque hablamos de la inmunosenescencia, también se nota en nuestra inmunidad innata. La inmunosenescencia no la notamos solamente en la inmunidad adaptativa, sino también en la inmunidad innata, y va variando con la edad, con la actividad hormonal o metabólica. No es lo mismo la piel de un niño que de un anciano, que de un puberto, no es lo mismo la actividad hormonal de una niña, de una puberta, de una mujer en edad reproductiva, de una mujer menopáusica, de un diabético, de un insuficiente renal, de un paciente con problemas tiroideos, de un paciente con problemas de cortisol. O sea, cada paciente va a tener características diferentes, tanto de edad, de actividad hormonal y metabólica, lo que influye en la inmunidad innata. Y dentro de las barreras de la inmunidad innata vamos a tener las físicas, piel y mucosas, las químicas, que están asociadas a la piel y a las mucosas. Ahí tenemos un pH específico que va a evitar el ingreso de agresores como en el estómago. Tenemos lípidos en la piel. Tenemos a la lisocima en las mucosas también, la lactoferrina, la espermina, la ferritina y la transferrina, que son sustancias químicas que vamos a encontrar en diferentes secreciones y que van a competir por los nutrientes con las bacterias, controlando la posible infección, la posible invasión. Y una barrera sumamente importante es la barrera biológica, la de la microbiota, que va a evitar que lleguen agresores nuevos. La microbiota es el zoológico natural del individuo y si quieren llegar nuevos habitantes, esta microbiota no le va a permitir. No va a permitir la llegada de nuevos habitantes. No permite, porque la comida está, ¿cómo se llama? Racionada, el espacio también, y la microbiota compite con otros agresores para evitar que estos proliferen y generen infección. Lo voy a dejar aquí y continuamos con esto la próxima semana. ¿Hay alguna consulta? Si no hay consultas, por favorcito, pónganme su despedida en el chat, si son tan amables. Pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Doc. ¿Cómo te va con tu vacuna? Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Besitos. Doc, ¿qué dice de la vacuna? Hasta luego. Chao, chao. Cuéntame cómo te fue de la vacuna. Bien, o sea, no he tenido síntomas con la segunda dosis. La primera dosis sí me dio un sueño muy grande. Pero nada más que eso. Ay, qué bueno. Sí. Qué felicidad. Así que estaría regresando a Bolivia inmune. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Aquí quién sabe cuándo tendremos esa posibilidad de vacunarnos. Pero bueno, ni modo, echarle ganas. Listo, Wilson, gracias. Hasta luego, doctora. Bye, bye. Pórtense bien. Exacto.